Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, buenos días. Avanzamos ahora con el tercer bloque, desarrollando los temas para el examen del primer quimestre. Hoy, Guayaquil, 24 de septiembre de 2020, los temarios para octavo año. Desarrollar los cuestionarios para el examen del primer quimestre. Vamos a leer el mensaje que nos deja San Juan Bosco. No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. San Juan Bosco. Vamos con la pregunta número 16 de este tercer bloque. ¿Qué regiones encontramos en África? Volvemos a leer la pregunta. ¿Qué regiones encontramos en África? Entonces en África, obviamente que están divididos por 5 regiones. África septentrional, África occidental, África central, África oriental y África meridional. Según la ONU, también se la reconoce y está en la parte sur de África. Ahí la tenemos. Como podemos reconocer, África septentrional, el color lila, toda la parte norte. África occidental, la parte amarilla. África central, la parte rosada. África oriental, la parte lila, hacia un costado. Y África meridional, el color ladrillo, ¿sí? Ahí está entonces sobre todo el continente africano, que nos muestra las regiones que posee. Entonces ahí están las 5 regiones. Pasamos ahora a la pregunta número 17. Leemos la pregunta. ¿Quién fue Nelson Mandela? Ahí está el personaje de África, sobre todo quien hizo historia y defendió los derechos humanos. Pero nos pregunta quién fue. Pero en realidad, ¿qué fue lo que hizo para que sea reconocido como Premio Nobel de la Paz? Mandela, sobre todo, luchó por la democracia, para que las personas de raza negra puedan ejercer y tengan sus derechos. También luchó por la igualdad racial. Obviamente los apartheid era que esa empresa que segregaba a las personas de raza y obviamente a las que eran de raza negra. Obviamente había ese tipo de discriminación en esa época. Y también luchó para que las personas de raza negra tengan el derecho al voto, que se cumpla esa democracia. Otro de los puntos es la educación, que también luchó para que la raza negra pueda adquirir ese tipo de educación como todo derecho humano. Otro de los puntos que también se lo reconoce a Nelson Mandela fue contra la pobreza y una mejor calidad de vida para todas las personas negras, no solamente porque realmente una condición de ser solo predilecto, no, más bien que todos somos iguales. Defender ese tipo de pobreza, que se le dé esa dignidad y que obviamente tenga un trabajo estable. Otro de los puntos fue que luchó contra el desprecio y el rechazo a las personas negras. Obviamente en África todavía en ciertas partes se ve este tipo de discriminación. Y no tan solo en África, sino en todo el mundo seguimos viendo esto
que realmente sí falta formar la conciencia de estas personas quien se cree superior a las demás. Y también luchó contra el SIDA, el continente que mayor porcentaje sufre de esta enfermedad. Entonces Nelson Mandela, más bien, ¿quién fue? Sino qué es lo que hizo realmente y qué fue lo que fue generando. Pasamos ahora a la pregunta número 18. Vamos a leer la pregunta. ¿Cómo es la cultura africana? Ahí está. La cultura africana es tan antigua como la raza misma. África fue el hogar de la cultura africana. Desde su continente, que es muy diverso, podemos encontrar diferentes idiomas, diferentes tribus, diferentes religiones y variedad de climas. Esta misma población es de aproximadamente 900 millones de personas, de las que se acerca más es la raza negra. Entonces, esa cultura misma, si vemos en la imagen, la primera imagen que está ahí, una mujer, obviamente con su parte cubierta la cabeza, ese es su estilo, su cultura, obviamente su tradición. Al igual que la vestimenta de los varones. Todo se lleva a ese proceso, defender obviamente su danza africana. Pues bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Número 19. ¿Qué tipo de relieve tiene Europa? Volvemos a leer la pregunta número 19. ¿Qué tipo de relieve tiene Europa? Pues sí, el relieve de Europa existen 3 unidades de relieve. Una de ellas es la Gran Llanura, la otra, conjunto de viejos macizos, obviamente sus montañas, sus rocas, obviamente sus montes. Y el tercero, conjunto de montañas jóvenes, son las que surgieron, obviamente, a partir de esos movimientos de tierra, obviamente los Alpes y los Pirineos. Entonces ahí está, cuando yo le pregunte cuáles son esos relieves de Europa, usted solo me nombra las 3. La Gran Llanura, conjunto de viejos macizos y conjunto de montañas jóvenes. Entonces, alguien que de pronto quiera explicar todo en buena hora. Muy bien, pasamos ahora a la pregunta número 20. El número 20, entonces vamos a leer esa pregunta. ¿Cuáles son los ríos más largos de Europa? Volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuáles son los ríos más largos de Europa? Entonces tenemos ahí los más importantes, esos más largos, perdón. Entonces tenemos el río Volga. Al río Volga. El siguiente río es el río Danubio. El siguiente río, el Rin. El río Rin. Otro de los ríos es Sena. Y para finalizar, el río Támesis. El río Támesis. Entonces, ahí están los ríos más largos de Europa. Obviamente que hay otro, obviamente por su extensión también. Vamos a ver la pregunta número 21. ¿Cuáles son las vertientes de Asia? Esas vertientes de Asia, obviamente las que van a desembocar a los océanos, más que todo el océano Pacífico, el océano Índico. Pero esos ríos que se van formando, el Obi, el Amur, Yangtze, Brahmaputra y Ganges. Y el otro río es Indo. Y por último el río Éufrates. Todas van a desembocar al océano Pacífico y al océano Índico. Entonces si observamos ahí, entonces están los ríos con sus vertientes. Entonces ahí solo hay 2 vertientes, el océano Pacífico y el océano Índico. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, número 22. Vamos a leerla. ¿Por qué Australia es un país mega diverso? Porque Australia es un país mega diverso. Esto corresponde entonces a ir analizando. Bien, Australia, país más biodiverso del mundo. Ojo con este tema, entonces, porque
Hay otras biodiversidades, sobre todo Ecuador también es considerada. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, no recuerdo si es Bolivia, México sí, y Australia, que tienen variedad de especies. Entonces, en Australia, uno de los países más biodiversos del mundo, cuenta con una amplia y única variedad de flora y fauna. Es el hogar de más de millones de especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte, obviamente del mismo mundo, y así la mitad de estas especies no han sido descritas por la ciencia, por la parte de los científicos investigativos. Entonces recordemos que hace meses, hubo un incendio enorme, gran magnitud, ¿sí? Un incendio de gran magnitud en todo lo que corresponde a Australia. Esas son las consecuencias a veces obviamente de las altas temperaturas que tiene ahora todo el planeta Tierra. Pues bien, seguimos entonces vamos a ver si seguimos desarrollando las preguntas para que poder ir avanzando con todos. Ok, ahí está el tipo de biodiversidad que tiene Australia. Todo tipo de animales, son las consecuencias. Muy bien, finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.